Bueno, el primer electrolito del que vamos a hablar es el sodio. Yo creo que dentro de todos, el manejo del sodio es el más complicado que tenemos. Tanto la hipernatremia como la hiponatremia es uno de los que vemos frecuentemente, pero no le hacemos mucho caso y es, después del potasio, uno de los que más peligro tiene para el paciente pediátrico. En cuanto a los trastornos del sodio, lo que tenemos que saber es que la distribución del sodio es el 90% en el espacio extracelular. Es el principal determinante. La osmolaridad, de hecho, como todos saben, la fórmula de osmolaridad es 2 por sodio más glucosa sobre 18 más nitrógeno ureico sobre 4,6. O sea que si es que nosotros analizamos esa fórmula, el sodio tiene un poder enorme determinante en la osmolaridad. Eh, ¿Y qué hace esta afectación de la osmolaridad? Afecta directamente el volumen celular y es más crítico en el sistema nervioso central. Por lo que estos pacientes no tienen muchas alteraciones físicas, pero sí alteraciones neurológicas. El tema del sodio tiene una situación especial. El sodio alto, el sodio bajo, no se debe exactamente a un aporte excesivo. O sea, en un pequeño porcentaje sí se debe a un aporte excesivo, pero es más bien dependiente de la cantidad de líquido que tenemos en el organismo. O sea, que un líquido disminuido nos puede llevar a una hipernatremia y una cantidad excesiva de líquido nos puede llevar a una hiponatremia. Por eso realmente, más bien lo que nosotros jugamos cuando tratamos de corregir el sodio o cuando tratamos de manejar el sodio es el tema de los líquidos. Y ahí es que vienen todas las mezclas especiales que vamos a utilizar. En cuanto a la hiponatremia, la definimos como un nivel de sodio menor a 135 mil equivalentes por litro. Es la afectación más frecuente en pediatría y en la gran mayoría se debe por el aporte excesivo de líquidos, ya sea por ganancias excesivas o por la dificultad para eliminar esa agua. Podemos clasificar como leve de 134 a 130, moderada de 129 a 125 y grave con una anatremia menor a 125. En cuanto a las causas, por sodio corporal disminuido, tenemos causas renales que pueden ser por vómitos y diarrea, secuestro, en el caso de la sepsis, por ejemplo, muchas veces hay un exceso de líquidos, nosotros le pasamos muchos líquidos. En el caso de pérdidas cutáneas, por ejemplo, en las quemaduras, que como sabemos hay una pérdida importante de proteínas y eso hace que la osmolaridad también disminuya y hay pérdida de líquidos. En el caso de la fibrosis quística, donde ustedes saben que las glándulas exócrinas producen una hipersecreción de sodio. Después tenemos las causas renales, y el cerebro perdedor de sal, el uso de diuréticos, tiacidas, diurético de asa, osmótico y la insuficiencia adrenal. En caso de sodio corporal normal, un ejemplo es las insuficiencias cardíacas congestivas, donde hay una retención de líquido, cirrosis, donde hay un aumento, una disminución de la osmolaridad por la dificultad del organismo para producir proteínas, el síndrome nefrótico, donde hay una pérdida de proteínas a través de la orina, de la membrana basal glomerular, y con eso perdemos líquido y también sodio. Y las enfermedades renales crónicas. Y con sodio corporal aumentado podemos ver el síndrome de secreción inadecuada de enotropina, la deficiencia de glucocorticoides, el hipotiroidismo y la ingesta excesiva de agua. En cuanto al cuadro clínico, la mayoría de los pacientes suelen ser asintomáticos. Suele ser un hallazgo muchas veces casual con los análisis que hacemos a los niños repetidamente, pero cuando aparecen síntomas, estos suelen depender de la gravedad de la hiponatremia y de la velocidad de la instalación de la hiponatremia. Normalmente una hiponatremia de una
instalación lenta no nos da muchos trastornos porque el cuerpo básicamente va acostumbrándose y va utilizando ciertos mecanismos para compensar la disminución de la osmolaridad. Pero cuando es de instalación aguda solemos ver los síntomas. Y acá más o menos acá más o menos dice, ¿verdad? Cómo podemos clasificarlo según los síntomas que aparecen según el nivel del sodio. Un sodio de 125, menos a 125 puede causar náuseas, vómito y malestar general. Las crisis convulsivas, como dijimos, suelen aparecer en casos de instauraciones agudas. De 115 a 120 se puede manifestar por cefalea, letargia y obnubilación, y normalmente de 110 a 115 generan crisis convulsiva y estado epiléptico. Nosotros normalmente el sodio de 125 le miramos, le comprendemos y le tratamos de aumentar de a poquito. Si tiene obviamente síntomas, tratamos, corregimos. Ahora, un sodio menor a 120 sí ya tenemos que considerar una corrección. Bueno, ¿y el tratamiento? ¿En qué consiste el tratamiento de la hiponatremia? Cuando tenemos una hiponatremia menor a 130 mil equivalentes por litro, vamos a realizar una corrección en 24 a 48 horas, sin incrementar más de 10 mil equivalentes por litro en 24 horas o 0,5 mil equivalentes en una hora, por el riesgo de desarrollar mielinolisis pontina. ¿Cuál siempre es nuestro objetivo cuando nosotros tenemos una hiponatremia menor a 130? Llegar a 130. Si es que nosotros tenemos una hiponatremia de 115, por ejemplo, eh, sabemos que entre 130 y 115 hay 15 miliequivalentes que tenemos que subir, pero al día, por el riesgo de mielinolisis pontina, no podemos subir más de 10. O sea que vamos a tratar de hacer las correcciones de hasta 10 miliequivalentes en 24 horas. Y con estos controles de sodio que no tiene que subir más de 5.000 equivalentes en una hora. Eso significa que en 4 horas de goteo tiene que subir 2.000 equivalentes. Si es que mantenemos esa subida, estamos bien y minimizamos el riesgo de mielinolisis pontina. Ahora, si es que vemos que nos subió en 4 horas 4, paramos ahí la corrección y porque subió mucho, nos detenemos en ese lugar. ¿Cómo corregimos el sodio? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular cuántos miliequivalentes corregir. ¿Y qué fórmula utilizamos? La fórmula de peso por 0,6 por sodio ideal menos sodio real, o sea, sodio del paciente, donde nuestro límite siempre es 130. Si esta resta supera los 130, nos quedamos en 10.000 equivalentes. Eso es lo que le vamos a corregir. ¿Y cómo se administra eso? Esto se administra la mitad del cálculo en 8 horas, con control de electrolitos a las 4 horas de iniciada y al término de las 8 horas. Y la segunda mitad en 16 horas. Esto es un cambio que encontré ahora, porque anteriormente nosotros hacíamos qué sé yo, en 4, 6, 8, 10, 12 horas. Pero actualmente esto es lo que se recomienda, administrar la mitad en 8 horas con un control en medio de la corrección justamente para ver que no aumente más de 0,5 mil equivalentes por hora y luego al término de las 8 horas. Y la segunda mitad de las 16 horas. Si es que el paciente subió 2.000 equivalentes a las 4 horas y subió 4.000 equivalentes a las 8 horas, continuamos. Si no, ahí paramos la corrección y le podemos poner una fórmula con un poquitito más de sodio para que se vaya estabilizando, ¿verdad? Y que no suban muy rápido. ¿Qué mezcla vamos a utilizar? Y bueno, la mezcla que nosotros normalmente utilizamos es la del cloruro de sodio al 3%. ¿Cómo se prepara esto? Se prepara con cloruro de sodio al 3 molar, 12,5 ml, suero fisiológico al 0,9%, 87,5 ml.
Esto nos da una mezcla de 100 ml que tiene 52.000 equivalentes de sodio. Yo personalmente soy fanático de usar la mezcla de 100 ml. Hay gente que prepara el de 1000 ml, que es 125 y 87,5, que es como el que utilizamos en el cerebro agudo. Pero ¿qué pasa? Vimos muchos errores por parte de la gente que administra, que hace mal los cálculos y le envía mucha cantidad. Entonces, eh, conocí un caso de mielinolisis pontina donde tenía que enviarle a ponerle 50 cc y le envió 500 cc. Entonces, si es que sobrepasa los 100 ml, que preparen nomás otra mezcla, que hagan nomás otra jeringa, ¿verdad? Pero por seguridad del paciente, y es mi opinión, es hacerlo, ¿cómo se dice? Hacerlo 100 ml. Y bueno, esto le hacemos eh, por favor, se apagan sus micrófonos, Luz. Y esto le hacemos por regla de tres, ¿verdad? Donde tenemos que 100 ml tiene 52.000 equivalentes de sodio y abajo ponemos los 1000 equivalentes calculados. Entonces hacemos 100 ml por los 1000 equivalentes calculados dividido los 52.000 equivalentes de sodio. Es básicamente una regla de 3 y esto nos sale la cantidad de ml a reponer en 24 horas. Acá tenemos un ejemplo, un paciente de 10 kilogramos con sodio de 123. ¿Cómo calculamos? Por la fórmula peso por 0,6 por sodio ideal menos sodio real, donde el peso es 10 kilogramos por 0,6 y nuestro sodio ideal que es 30 y nuestro sodio real que es 123. Eso me da una necesidad de 42.000 equivalentes en 24 horas. Y llevado a la regla de 3, yo sé que el cloruro de sodio al 3% tiene 100 ml, 52.000 equivalentes, y yo quiero saber 42.000 equivalentes a cuántos ml de la mezcla corresponde. Entonces le hago 100 por 42 dividido 52. Y esto me sale 80 ml. O sea que yo le tengo que pasar en 24 horas 80 ml de sodio a este paciente para corregir esa hiponatremia. ¿Cómo indicamos? Y bueno, primero que nada indicamos la mezcla, que es de cloruro de sodio al 3% para que enfermería nos prepare, que es 12,5 cc, suero fisiológico 87,5, nos da una mezcla de 100 cc. Y indicamos la siguiente forma, de la mezcla administrar 40 cc en 8 horas a 5 cc hora y el resto, los 40 cc que sobra, en 16 horas a un goteo de 2,5 cc hora, con control de sodio a las 4 horas, 8 horas y 24 horas. Y como les dije, si es que nuestro control de las 4 horas nos viene alto, viene que subió más de 2.000 equivalentes o a las 8 horas subió más de 4.000 equivalentes, paramos ahí la corrección. Con respecto a la hiponatremia, ¿verdad? Si la hiponatremia es de instauración lenta, eh, perdón, si la hiponatremia es menor a 125 con síntomas o menor a 120 equivalentes sin síntomas, tiene dos tipos de manejo. Si es de instalación aguda menor a 48 horas, por el alto riesgo de alteraciones cerebrales, se administra una corrección rápida. ¿Cómo hacemos la corrección rápida? Con un concentrado del 3% a 2 a 3.000 equivalentes por kilogramo. ¿En cuánto tiempo se hace? En 15 a 30 minutos y hacemos un control posterior de electrolitos séricos a las 2 y 2 a 4 horas después. O sea, ¿cómo se entiende esto? Paciente con sodio menos de 125, síntomas y de instauración de forma aguda de esa hiponatremia. Ayer no tenía, hoy tiene. Le hacemos en 15 a 30 minutos ese concentrado al 3% y le dejamos. Y después de 2 y 4 horas controlamos cómo está su sodio. Una vez que se tenga el nivel de seguridad, o sea, mayor a 125, podemos
ver con cuánto de sodio quedó el paciente y hacer esa corrección en mayor de... esa corrección podemos hacer en 24 horas. El tema es que esta corrección rápida solamente hacemos para sacarle al paciente del estado agudo en el que se encuentra, tratar de llevar de por encima de 120 a 125 y que desaparezcan los síntomas, donde ahí sí vamos a esperar que haya un aumento de 0,5 mil equivalentes por litro hora. Esto sería, en caso, como les digo, menor a 120 a 125, perdón, con síntomas o menor a 120 sin síntomas. Entonces es la corrección rápida y solamente usamos en esta situación. Y en 15 a 30 minutos. Y después de los controles calculamos de nuevo cuánto de sodio nos falta para llegar a 130 y ahí le hacemos la corrección en 8 horas, 16, 24 que habíamos dicho. Esto realmente es un cambio para mí porque anteriormente nosotros hacíamos, como les digo, en 6, 12, 18 horas, pero ahora lo que se sugiere ya las correcciones son en 24 horas. Por lo menos ese era el concepto que manejábamos hasta hace un tiempo. En cuanto a la hipernatremia, hablamos de una hipernatremia cuando tenemos un nivel plasmático mayor a 145. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Bueno, primero la liberación de vasopresina. ¿Para qué libera vasopresina? Justamente para retener agua, aparición del mecanismo de la sed y básicamente diluir ese sodio para restablecer la osmolaridad. Pero ¿qué pasa en los niños? El ahorro renal de agua del niño está limitado por la capacidad de concentración del riñón. El riñón del niño no tiene la capacidad de concentración que tiene el riñón del adulto. El riñón del niño solamente puede concentrar la orina hasta 200 veces. El riñón del adulto puede hacerlo hasta 2000 veces. O sea que el riñón del adulto tiene mayor capacidad de captación de agua de lo que tiene el riñón del niño. Entonces esto hace que el paciente no compense tanto por el riñón la hipernatremia y pueda diluir la sangre, ¿verdad? Y por lo que, ¿cuál es el mecanismo principal que tiene el niño? Es la sed. Y cuanto más pequeño es más difícil de repente que lo haga por el tema de que no puede expresarse. Por eso es que los pacientes pediátricos son muy propensos a desarrollar una hipernatremia y sobre todo los pacientes también que tienen un daño neurológico en el cual los mecanismos de la sed están alterados porque básicamente su riñón no compensa y dependen totalmente del mecanismo de la sed. En cuanto a la etiología, y podemos ver otra vez tres etiologías con niveles de sodio total que son bajos en el caso de vómitos, diarrea y aporte insuficiente de agua. Cuando son normales, en el caso de diabetes insípida central o nefrogénica, en el caso de la diabetes insípida o central, muchas veces depende también de la glucosa, el aumento de la osmolaridad. Y pueden estar elevados en el aumento de la ingesta, reanimación hídrica excesiva o hiperaldosteronismo. La única vez que yo vi por aumento de ingesta realmente fue un paciente que tenía, o sea, una mamá que tenía un Munchausen y le daba sal a su hijo y hacía una hipernatremia jefe. Pero después, lo más normal suelen ser por vómitos, diarrea y en el caso de reanimación hídrica excesiva. Esto justamente se puede ver en pacientes, uno, más en neonatos que reciben de repente expansiones que actualmente ya no están más tan indicadas en neonatos las expansiones excesivas solo en casos puntuales y otro en las correcciones de bicarbonato sin tratar la causa, porque como ustedes saben el bicarbonato tiene mucho sodio, el bicarbonato de sodio tiene sodio y puede generar esto. Lo importante de recordar de la hiponatremia es que, ¿qué es lo que pasa en el organismo cuando el sodio sube? Y bueno, sube la osmolaridad plasmática. ¿Qué hace eso? Al subir la osmolaridad plasmática, que todo el líquido que está en el intersticio intracelular vaya
a los vasos sanguíneos y ocurra una deshidratación celular. Nuestro mayor problema normalmente es a nivel cerebral, porque ¿qué es lo que hace la neurona? La neurona, para evitar este proceso y deshidratarse, lo que hace es escindir las proteínas intracerebrales, intraneuronales, y genera partículas osmóticamente activas, que básicamente lo que hacen es aumentar la osmolaridad intracelular tratando de igualar la osmolaridad plasmática, y en ese momento que haya un equilibrio y no se deshidrate. Pero ¿qué pasa si es que nosotros corregimos muy rápido el sodio en estos pacientes y bajamos, le metemos agua de forma muy rápida? Bueno, diluimos el plasma, la osmolaridad baja porque, como dijimos, básicamente el tema del sodio es más contenido de agua que contenido de sodio, ¿verdad? Entonces, ahí es que al bajar bruscamente la osmolaridad plasmática, la neurona que tiene mayor osmolaridad por la presencia de los idiosmoles empieza a captar el líquido, se empieza a hinchar, y imagínense, miles de neuronas hinchada nos genera un edema cerebral. Por eso que las correcciones tienen que ser lentas en la hipernatremia, justamente para darle tiempo a las neuronas que eliminen esos idiosmoles y vaya bajando lentamente su osmolaridad. Algo muy parecido vemos en la diabetes, en la citocidosis diabética, pero en el caso de la citocidosis diabética, esta hiperosmolaridad está dada más por la glucosa que que por el sodio. Bueno, continuando con la clase, dando, dando el lado. Entonces, en el caso de hipernatremia, puede ser por ingesta de sal o administración excesiva de sal, puede ser hipernatremia por pérdida de agua o hipernatremia por ganancia de sodio. En el caso de la hipernatremia por pérdida de agua, si es que el paciente está por oliguria, puede ser por pérdida extrarrenal de agua. Y si es no oligúrica, puede ser con osmolaridad muy baja en la diabetes insípida y con osmolaridad baja en la diuresis osmótica. Este es básicamente un cuadrito nomás que nos muestra así la clasificación. En cuanto al cuadro clínico, es el mismo que la hiponatremia, los síntomas son neurológicos, también dependen de la gravedad y la velocidad de instauración de de la instauración de la hipernatremia, y encontramos letargia, irritabilidad, y en casos graves pueden progresar a convulsiones, coma y muerte. En cuanto al tratamiento, lo primero que tenemos que hacer es buscar, nuestro objetivo tiene que ser el descenso de la osmolaridad plasmática, y tiene que ser lento, de 0,5 a 1 mil equivalente por litro hora. Eso significa controles constantes de la glicemia, perdón, de la natremia, evitando sobrepasar esta velocidad. En casos graves, mayor a 170, no tenemos que descender a menos de 150.000 equivalentes en las primeras 48 a 72 horas. O sea, nuestro objetivo cuando nosotros bajamos el sodio en el paciente que está con una hipernatremia grave tiene que ser 150. En las formas crónicas, a menos de 12 a 8.000 equivalentes por día. Eh, Básicamente porque estos pacientes crónicos ya su cuerpo ya está más acostumbrado, entonces de repente nos da un mayor margen o una mayor velocidad a la que podemos descender. ¿Y cómo calculamos el déficit de agua libre? Y ahí utilizamos la siguiente fórmula. ¿Cuántos ml de agua libre le vamos a pasar? Y hacemos peso por 4, por sodio real menos sodio ideal. Donde, en este caso, que es mayor a 170, nuestro sodio ideal es 150 en los casos graves. O en pacientes que tienen casos más leves, 140. El cálculo, ¿cómo se hace? En mililitros a infundir en 48 horas, a lo que deben agregarse los líquidos requerimientos basales del paciente. ¿Qué fórmula podemos utilizar? Bueno, podemos utilizar suero fisiológico,
podemos utilizar dextro fisiológico, podemos utilizar dextrosa al 10 o al 5% y agua destilada. Últimamente el agua destilada no es que ya esté siendo tan utilizada, entonces nos estamos decantando más por el dextro fisiológico o por la dextrosa al 5 al 10% por la acción por el poder osmolar que tiene justamente la glucosa en la dextrosa. Entonces, les recuerdo de nuevo, entonces, ¿cómo calculamos los ml agua libre? Entonces, por la siguiente fórmula, peso por 4 por sodio real menos sodio ideal. En casos graves, mayor a 170, va a ser 150 nuestro tope. Y en casos más leves, 140. ¿En cuánto tiempo? 48 horas se hace esta corrección. Y no se saca el sodio de la mezcla madre. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo. Bueno, antes del ejemplo. Y siempre debe infundirse un aporte de sodio entre 80 a 154 mil equivalentes. ¿Qué significa eso? Suero fisiológico al 9% tiene 154 mil equivalentes. Dextro fisiológico al 0,45%, que es básicamente dextro fisiológico, le puse nomás el 0,45% porque es la mitad de, de sodio que tiene, que sería sodio, sería suero fisiológico 500 y 500 ml con agua destilada o dextrosa al 5%. Esto con el fin de evitar cambios bruscos en la osmolaridad. Los controles de electrolitos vamos a hacer cada 6 a 8 horas dependiendo de la gravedad y evaluar los ajustes de velocidad de infusión. Y por supuesto, siempre, mientras que nosotros hacemos esta corrección de agua libre, vamos a buscar la causa y tratar la causa. ¿Cuánto es lo que tiene que disminuir? Bueno, si le hacemos cada 6 horas nuestro análisis, tiene que disminuir por encima de 3.000 equivalentes, o sea, 3.000 equivalentes, 3 a 5.000 equivalentes en 6 horas. Si hacemos en 8 horas, aproximadamente tiene que disminuir 4 a 6, 4 a 8.000 equivalentes en ese tiempo. Idealmente mantenernos en 3 si le hacemos cada 6 horas y en 4 si le hacemos cada 8 horas. Porque en un día, acuérdense que los crónicos sí podemos ir disminuyendo un poco más rápido, pero los pacientes que no son crónicos, que no tienen hipernatremia crónica, tenemos que ir un poquitito más lento, más por el riesgo de edema cerebral que pueden presentar estos pacientes. Y bueno, y acá tenemos, por ejemplo, un paciente de 15 kilogramos con un sodio de 165. Entonces, calculo los ml de agua libre, que es peso por 4 menos por sodio real menos sodio ideal, que es 15 por 4 por 165, que es el peso del paciente, el sodio del paciente, menos 150, que es mi sodio ideal, porque está por encima de 150. Me sale 900 ml. O sea, este paciente tiene que recibir 900 ml de agua libre en 48 horas. Esto significa que la mitad le vamos a pasar en 24 horas en el día 1 y la otra mitad en el día 2. ¿Y cómo indicamos? Y bueno, este cálculo de esta corrección de sodio tiene que estar dentro de las necesidades basales del paciente. O sea que la suma de la corrección del sodio más la corrección más la hidratación parenteral o hidratación madre tiene que contemplarse juntos. Y acá, por ejemplo, le puse un paciente de 15 kilos por la fórmula de Holiday y Segar, le corresponde 1.250 ml día. ¿Y cómo indicamos esto? Plan A, entonces hacemos goteo de agua libre, calculamos 450 ml porque 900 dijimos que tenía que recibir en total. Y la mitad en 24 horas y la otra mitad en las siguientes 24 horas. Entonces, si hacemos la mitad de 450 cc día, que corresponde el 36% de las necesidades basales que, que es 1.250 ml día. Entonces, indicamos plan A, la mezcla que va a recibir el paciente, 500 cc, destroza el 500, 450 cc y un goteo de 18,7 cc hora. Este, por ejemplo, hacemos día 1.
Y el plan B, que va a ser mi hidratación parenteral, que corresponde al 64%, que son 800 cc de 1250. Hacemos una hidratación normal con sodio normal que podemos hacer 1030-10 o 1020-10 y a un goteo de 33,3 cc hora. Con esto lo que les quiero demostrar es que no sacamos tampoco el sodio de la mezcla. Le ponemos el sodio que el paciente tiene que recibir. El único, incluso como ven en el suero fisiológico, o sea, en la mezcla de agua libre utilizamos, en este caso, suero fisiológico o podemos utilizar dextrosazolo también, pero yo recomendaría más esta mezcla para evitar una disminución muy brusca, pero nunca le dejamos sin sodio porque la idea pues es ir bajando la osmolaridad de forma lenta justamente para que el organismo se vaya adecuando y sobre todo el cerebro vaya reciclando esos idiosmoles que produjo para evitar el edema cerebral. Y bueno, y esto, por ejemplo, va a ser nuestra hidratación para los siguientes días. Si es que el paciente está de repente deshidratado y, qué sé yo, nuestras necesidades basales son un poco más altas, bueno, le haremos, por ejemplo, 1500, pero siempre tratando de mantener este volumen de sodio, o sea, este volumen de agua libre y completar el resto con la hidratación parenteral. En caso de que el paciente esté chocado, se recomienda expansión con suero fisiológico a 10 ml por kilo o 20 de forma lenta, o sea, una resucitación lenta, no porque el paciente esté en choque y nosotros vamos también a de repente pasarnos y volvernos locos con los líquidos. Acuérdense que en el choque el fin no es hidratarle totalmente al paciente, sino sacarle nomás el estado de choque y después continuar con todo el resto del tratamiento. Lo mismo también para la deshidratación, si es que el paciente está con una deshidratación, una hipernatremia, calculamos los líquidos para 24 horas, que puede ser mantenimiento más medio, doble mantenimiento, o sea, como salga según el grado de nuestra deshidratación, y le incluimos al agua libre dentro de ese esquema de hidratación, obviamente. Ahora el siguiente que vamos a ver es el potasio. Si tienen alguna consulta, vamos a tratar al final. Bueno, el potasio. Es el catión intracelular con mayor concentración, 150 a 160 mil equivalentes dentro de la célula, y de manera extracelular es baja y varía con la edad. Normalmente actúa en el potencial de regulación de membrana de reposo, o sea que básicamente lo que hace es actúa en los procesos de polarización y despolarización, eh, lo que puede causar hiperexcitabilidad celular en caso de que esté muy disminuido o aumentado, o lo opuesto, que es la incapacidad eh, de repolarización. Principalmente es neuromuscular y nerviosa. Y, como dijimos, su déficit presenta lo opuesto. Eh, ¿Qué pasa cuando hay una desviación de la concentración del potasio sérico? Y podemos tener disfunciones musculares, parálisis, insuficiencia respiratoria y paro cardíaco. Como saben, el corazón depende de la bomba entre el intercambio entre el potasio y el calcio justamente para los procesos de polarización y despolarización. Su nivel depende principalmente del nivel del organismo de la bomba sodio-potasio ATPasa, que como ustedes saben saca eh, tres átomos de sodio y mete dos de potasio dentro de la célula. El 80-90% del potasio que nosotros ingerimos se excreta por la orina y solamente un 10%, 10 a 20%, y un 10 a 20% es a través del sudor y las heces. ¿Dónde se reabsorbe el potasio? Principalmente a nivel de los túbulos distales. Sin embargo, cuando nosotros tenemos niveles altos, hay liberación de aldosterona y con ese una secreción también estimula por el túbulo distal. Y si bien vemos que el potasio en adultos aumenta la incidencia del infarto, en niños se ve que tiene un efecto benéfico sobre la presión arterial. Pero es un estudio que tiene
clasificación C, o sea que todavía no están muy convencidos de que haga eso. Bueno, y esta es una tabla donde más o menos vemos los niveles de potasio por grupo etario. Esta tabla yo encontré en el manual de cuidados intensivos pediátricos de las LASI. Y dice que en el prematuro el rango va de 4 a 6,5, en el recién nacido de 3,7 a 5,9, en el lactante de 4,1 a 5,3 y en mayores de un año de 3,5 a 5. Después quiero escucharle a los donatólogos para ver cuál es la opinión de ellos sobre esta tabla, porque realmente es algo nuevo que encontré. Pero es importante conocer cuáles son los límites para no volvernos locos y estirarnos todos los pelos de repente con los niveles de potasio. En cuanto a la hiperpotasemia, definimos la hiperpotasemia como la concentración de potasio mayor a 5,5 mil equivalentes por litro en el RM y prematuros mayor a 6,5 según la tabla anterior. Consideramos la hiponatremia grave cuando tenemos niveles mayores a 7,7 mil equivalentes por litro y esto ya es una urgencia médica. ¿Cuáles suelen ser los síntomas iniciales? Y bueno, debilidad muscular y alteraciones de la conducción cardíaca. Normalmente la hiperpotasemia suele producir bradicardia, eso es lo que más vemos. Y las alteraciones electrocardiográficas que van aumentando, que van apareciendo conforme la concentración de potasio va aumentando. Lo más característico que vemos es la onda T picuda y alta. La aparición de la onda T picuda y alta es la primera manifestación que ya podemos ver con un potasio de 5,5 a 6,5. Cuando vamos aumentando de 6,5 a 7,5, aparece el aplanamiento de la onda T, de la onda P, perdón, de 7 a 8, una depresión del segmento ST, una onda sinusoidal, arritmias ventriculares y mayor a 8 asistolia. Acuérdense que un potasio alto, ¿qué es lo que nos produce? Normalmente nos produce una dificultad para la repolarización, o sea que básicamente es como que nuestro músculo cardíaco se contrae y ya no se relaja más y se queda ahí medio acalambrado, ¿verdad? Y entonces tenemos un aplanamiento de toda de todo el, ¿cómo se dice? De todo el electrocardiograma y la aparición de la onda T picuda alta, No, mi amor. que es la que nos habla de la repolarización ventricular. Gustavo, por favor, si apagas tu micrófono. Bueno, en cuanto a la etiología, podemos ver un aumento de la salida de potasio intracelular, principalmente por rhabdomiólisis, síndrome de lisis tumoral en caso de transfusión masiva y acidosis metabólica, donde sabemos que la acidosis metabólica lo que hace es sacar el potasio de la célula al intersticio. Esto, bueno, esto es básicamente lo más común que solemos ver y habla que la rhabdomiólisis suele ser lo más común, sobre todo en pacientes graves y pacientes sépticos. Podemos tener disminución de la excreción urinaria de potasio en el caso de la hipovolemia grave, alteración de la función renal o hipoaldosteronismo. También podemos tener hiperpotasemia, pero eso es en caso de normalmente la hemólisis, en la toma de la muestra sanguínea, toma dificultosa, un laboratorio que quedó mucho tiempo ahí sin evaluarse y que de repente se lisaron las células y salió el potasio. En ese caso, si nosotros vemos que el paciente está bien, que no hay antecedentes clínicos, que no recibió correcciones de potasio en exceso o que electrocardiográficamente el paciente está bien, sugerimos tomar una nueva mezcla. Muchas veces esto es a veces lo más frecuente y el paciente está así espléndido, pero tiene un potasio de 7. Entonces, y nos vamos a ver y se sacó la muestra a las 2 y el resultado vino ponerle que a las 10 de la noche. Eso significa que probablemente se quedó ahí la muestra y se lisaron los laboratorios, las células. En cuanto al diagnóstico, primero tenemos que hacer en cuanto a la concentración sérica de potasio. Sin embargo, también tenemos que estudiar cuál es la causa de la hiperpotasemia.
tenemos que hacer en un paciente con hiperpotasemia, primero una prueba de las funciones renales, eh, urea, creatinina, glucosa, nitrógeno ureico en sangre. Segundo, un examen general de orina, así como electrolitos séricos y electrolitos urinarios pareados. O sea, ¿qué significa eso? Normalmente hacer en un paciente que nos presenta hiperpotasemia o hipopotasemia de forma constante, que nosotros hacemos las correcciones, pero se vuelve a repetir, buscar la causa de repente con una orina de 24 horas, medir los electrolitos en orina y hacer una comparación de cómo están los electrolitos en orina y cómo están los electrolitos en sangre. Cuando sospechamos rhabdomiólisis, le podemos hacer una orina simple buscando mioglobinuria y ver los niveles de LH y gasometría para determinar la presencia de lactato. En ese caso, nosotros podemos determinar que la causa de nuestra hiperpotasemia es eh, por rhabdomiólisis. Y por supuesto, siempre realizar un electrocardiograma en busca de todas las alteraciones citadas. Y el paciente con hiperpotasemia es un paciente que tiene que estar monitorizado electrocardiográficamente de forma continua de ser posible. Porque muchas veces cuando nosotros hacemos las correcciones de potasio, a veces el electrocardiograma nos dice hasta dónde tenemos que hacer o ya a veces nos pasamos un poquitito de los niveles de potasio y vemos alteración electrocardiográfica y decimos, ah, no, bueno, hasta acá. El paciente para monitorización de potasio tiene que estar con un electrocardiograma continuo. En cuanto a los objetivos de tratamiento de la hiperpotasemia, anteriormente pues, nosotros veíamos así hacerle esto, hacerle esto, hacerle esto, hacerle esto. Teníamos una tabla. Ahora, lo ideal, siempre que nosotros tenemos una hiperpotasemia, tenemos que hacer la corrección por objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos en el tratamiento de la hiperpotasemia? Bueno, lo primero que queremos hacer es estabilizar la membrana cardíaca aumentando el potencial transmembrana para que nuestro paciente no nos haga arritmia y no nos haga paro. Segundo, tenemos que tratar de meter el exceso de potasio dentro de la célula, o sea, favorecer la captación de potasio de la célula. Tercero, diluir la concentración extracelular del potasio. Y cuarto punto es eliminar el potasio del organismo. Ese sería el último punto. ¿Y cómo hacemos eso? En la primera intervención, la estabilización de membrana lo hacemos con gluconato de calcio al 10%, que tiene 9 miligramos de calcio elemental por ml, que es diluido en partes iguales con suelo glucosado al 5% fisiológico, a una dosis de 0,6 ml por kilogramo, con efecto inmediato y es ser necesario repetir a los 10 minutos. Es el famoso que hacemos hacerle un push de calcio, decimos, entonces le hacemos a 0,6 ml en 5, diluido al doble endovenoso en 5 minutos. En caso de paros cardíacos, nuestra dosis tiene que ser de 0,2 ml por vía central o intraósea de forma lenta, repitiéndose a los 10 minutos. Un mito y un miedo que se tiene es la administración de calcio por vía periférica. Realmente el calcio que te quema cuando lo haces por vía periférica es el cloruro de calcio. Nosotros tenemos gluconato de calcio en los hospitales. Entonces, este sí se puede hacer por vía periférica y se puede hacer rápido. De repente, si tenemos miedo, podemos diluir un poquitito más. Y hay que tener cuidado si es que aplicamos conjuntamente por la misma vía con el bicarbonato, porque puede precipitar. Idealmente, entonces, le hacemos el calcio y le hacemos un buen lavado después y después recién el bicarbonato. Cuando hablamos de estabilización de membrana, lo que tienen que saber es que este no es un método curativo. No es algo que me va a sacar de la hiperpotasemia. Lo que nosotros acá básicamente buscamos es aumentar la cantidad de calcio dentro de la célula para que, por decir así, compita con el exceso de potasio que tenemos y de esa forma el corazón pueda repolarizarse, ¿verdad? Y recupere su función. Pero esto es para salvaguardar nomás, dura aproximadamente 20 minutos, media hora, mientras que nosotros instauramos las otras medidas. Es una medida de salvataje para evitar que pare nuestro paciente. En cuanto a la segunda intervención, dice favorecer la entrada del potasio al espacio intracelular. Y bueno, y acá vamos a ver
las diferentes formas de manejo que tenemos. Una de ellas es utilizar el bicarbonato de sodio, que él alcanza su efecto máximo a los 15 minutos de administración. ¿Y qué es lo que hace? Básicamente lo que hace es aumentar el pH y cuando aumenta el pH, el potasio tiende a entrar dentro de la célula. Pero, ¿qué pasa? Eh, Tiene un efecto mínimo, dura poco. Aparte de eso, nos puede dar una sobrecarga de sodio. Las correcciones o administraciones de bicarbonato pueden alterar otras funciones metabólicas, puede producir aumento de la CO2, aumento de la frecuencia respiratoria, o sea, no es un proceso, no es un procedimiento que nosotros hagamos normalmente porque muchas veces los beneficios no son tanto como el daño que se puede hacer. La dosis recomendada es de 1 equivalente por kilogramo con dosis tope de 50 equivalentes. Con una velocidad de difusión de 10 a 15 minutos y pudiéndose repetir la dosis 10 a 15 minutos después. Y como saben, esto normalmente diluimos al doble en agua destilada o dextrosa al 5% o, o en muchos casos podemos también diluir, si es por vía periférica, al triple o al cuádruple. Marlene, tu micrófono, por favor. Bueno, después viene la insulina. La insulina que normalmente vamos a hacer en pacientes que tienen cambios electrocardiográficos significativos o niveles de potasio superiores a 7%. Podemos utilizar la solución polarizante que el efecto se alcanza de 10 a 20 minutos. Y hay dos formas de administrar la insulina. Una de ellas es en goteo, con la fórmula que nosotros conocemos, que es 100 unidades internacionales, en dextrosa al 5% hasta 99 cc y a un goteo de 0,1 cc por kilogramo hora, que es la misma que utilizamos para la cetoacidosis diabética, pero la diferencia es que en la cetoacidosis diabética vamos a diluirla en suero fisiológico y en el caso de la hiperpotasemia diluimos en dextrosa al 5% por el riesgo de hacer, ¿cómo se dice?, de hacer hipoglicemia. Y otra forma de administrar es 0,1 unidades internacionales por kilogramo en 0,5 gramos de glucosa al 5% para administrar de forma lenta en 30 minutos. En menores de 5 años se recomienda la dilución de dextrosa al 10%, a 5 ml por kilogramo, y en mayores a 5 años se recomienda una solución glucosada al 25%, 4 ml por kilogramo. Esto básicamente para evitar la hipoglicemia, pero tenemos que hacer un control normal. En pacientes que tienen sintomatología grave o cambio electrocardiográfico o ritmo de paro, podemos utilizar la dosis de 0,2 unidades internacionales por kilo. Y se puede repetir la dosis a los 30 minutos de ser necesario. Con esto nosotros ya básicamente la hacemos en push, la insulina, y esperamos la acción, pero siempre tratando de darle un buen aporte y buen flujo de glucosa para evitar que el paciente nos haga hipoglicemia. Idealmente este paciente tiene que ser monitorizado por lo menos su glicemia cada 1 o 2 horas y ir ajustando la hidratación parenteral utilizando dextrosa al 10% o dextrosa al 5%. La insulina lo que hace básicamente es meter el potasio también dentro de la célula y su acción es más sostenida que la acción del bicarbonato. Eh, Personalmente, yo me siento mucho más cómodo haciendo el goteo de insulina porque lo que nos da es un nivel más constante de entrada del potasio dentro de la célula. Con esto que le hacemos los push de repente
de insulina, podemos tener picos de entrada, después va disminuyendo, puede volver a salir, o sea, es un poco más errático, pero si es que no contamos con bomba o personal capacitado, esto sería de repente, muy capacitado, esto sería de repente lo más ideal para no utilizar todas las bombas que a veces tenemos pocas. En cuanto a los agonistas beta 2, la estrella sabemos que es el salbutamol, su acción alcanza los 20 a 30 minutos. En caso de presentación endovenosa, acá les puse la dosis, pero realmente nosotros en el país creo que ya no tenemos más salbutamol endovenoso. En caso de presentación inhalada, este sería el caso de las nebulizaciones. ¿Cómo hacemos en neonatos? 0,4 miligramos en 2 ml de suero fisiológico. En lactantes y niños menores de 25 kilos, hacemos 2,5 miligramos en 2 ml de suero fisiológico. En caso de niños mayores, a 5. Y en adolescentes y mayores de 50 kilos, a 10 ml en 2 a 4 ml de suero fisiológico. Este sería el nebulizado. Y en caso de que nosotros utilicemos el inhalador de dosis medida, 4 a 8 disparos con el uso de aerocámara. Y no desesperarnos porque el paciente pueda presentar taquicardia. Acuérdense que el paciente está con hiperpotasemia y tiene una dificultad luego para la repolarización, o sea que su taquicardia no va a ser tan llamativa a como si es que está de repente está sin hiperpotasemia, ¿verdad? Entonces, esta es la dosis, no es 2, no es 3 cada 20 minutos, son 4 a 8 disparos con la aerocámara. Eh, los niños requieren más dosis, los adultos con 2 o 3 disparos ya normalizan después de un rato, pero los niños por su metabolismo requieren más disparos. Entonces, grabarlo en la cabeza, 4 a 8 disparos. La tercera intervención ya es diluir la concentración de potasio extracelular. O sea, que vimos la primera, que era recuperar el potencial transmembrana. La segunda es tratar de meter potasio dentro de la célula. La tercera intervención es diluir. ¿Y qué utilizamos? Podemos utilizar suero fisiológico, solución hipertónica al 3%, o sea, cloruro de sodio al 3%. ¿A qué dosis? A 3 ml por kilogramo en 15 minutos. ¿En qué caso utilizamos esto? Si es que el de la hipertónica, ¿verdad? Si es que hay hipovolemia con hiponatremia acompañante. Si es que no, utilizamos solamente el suero fisiológico normal. También se tiene que hacer una remoción del potasio en las mezclas. Esto sí o sí, ¿no? Es como el sodio que tratamos y igual nomás le damos sodio, no. En el caso del potasio se saca el potasio de las mezclas y le agregamos también un diurético de asa, como la furosemida, a 1 miligramo por kilogramo con una dosis de 40 miligramos, una dosis máxima de 40. El efecto se alcanza 1 o 2 horas y se puede repetir cada 6 horas. Y tenemos que, para forzar la diuresis y a través de eso la eliminación del potasio. Y como siempre dijimos, tener mucho cuidado por la depresión de volumen que puede generar el uso de diuréticos. O sea, controlar bien la diuresis de este paciente. Y la cuarta intervención es la remoción del potasio del organismo, donde podemos utilizar las resinas intercambiadoras de cationes. Una de ellas es el cayexalate, que se usa 1 gramo por kilogramo, que puede ser por vía oral o rectal cada 4 a 6 horas. Tiene mejor y mayor rápida absorción el cayexalate por vía rectal. Acá en Paraguay creo que no tenemos cayexalate, pero en Clorinda sí hay. ¿Y cómo hacemos? Calculamos los gramos que le toca al paciente en 4 ml de dextrosa al 5% y aplicamos de vía rectal. Y el intercambio normalmente suele ser de 2 a 3 mil equivalentes de sodio por 1 mil equivalente de potasio, por lo que puede causar esto hipernatremia, o sea que tenemos que controlar el sodio cuando usamos el calexalate. Y en los casos de hiperpotasemia refractaria, que ya hicimos todo, que ya no logramos conseguir que baje, puede ser necesario el uso de la hemodiálisis.
Creo que nosotros llegamos a utilizar en dos oportunidades con pacientes con lisis tumoral en los cuales no conseguíamos bajar el potasio y teníamos también creo que hipermagnesemia. No es lo recomendado, no fue lo recomendado en ese momento por nefrología, pero era la única solución de salvataje que teníamos para ese paciente. Porque tenía creo que así como 950.000 blancos y estaba hemolizando como loco. Bueno. La hipopotasemia ahora definimos como la concentración sérica menor a 3,5 mil equivalentes por litro. Y la clasificamos como leve cuando está entre 3 a 3,5, moderada entre 2,5 a 3 y grave cuando es menor a 2,5 mil equivalentes por decilitro. En cuanto a las causas, pueden ser gastrointestinales, por vómito, diarrea, sondas gástricas con gasto elevado, o consumo disminuido de alimentos en el caso de la anorexia y la bulimia. Puede ser un aumento en la interiorización de la célula, o sea que está entrando mucho en la célula, que puede ser por actividad de la insulina, uso de beta-adrenérgicos, por eso es importante controlar en los pacientes asmáticos, sobre todo los asmáticos graves, a quienes les estamos haciendo muchos PAS de salbutamol, sus niveles de potasio, cosa que de repente nos olvidamos un poquitito, nos centramos en la parte respiratoria, pero nos olvidamos justamente del efecto que tienen los beta-adrenérgicos. Y fármacos como varios antipsicóticos, cloroquina. Podemos tener aumento de pérdidas urinarias en pacientes que tienen pérdida por túbulo distal, por ejemplo, en terapia vemos muchos los pacientes que están hinchados, tienen diurético, en los traumatismos de cráneo que recibieron de repente manitol, en los pacientes hiperglicémicos donde hay un exceso también de producción de la insulina y por el organismo, entonces eso produce un ingreso dentro de la célula y también por la hiperglicemia podemos tener eh, una diabetes, una diabetes insípida, de repente, no diabetes insípida, podemos tener pérdida por la osmolaridad a través de por la hiperglicemia que se acompaña de potasio. Las acidosis tubulares renales tipo 1 y 2, el aumento de las actividad mineralocorticoide, de las tubulopatías y nuestro conocido, amado y odiada anfotericina. Sobre todo la fotericina, la normal, ¿no? Que es no la otra, no me acuerdo ahora el nombre, que es la chuchi. Y el incremento de pérdidas cutáneas, como por ejemplo la fibrosis quística. En cuanto al tratamiento, correcciones de potasio. En la hiperpotasemia leve lo que hacemos es aumentar en la mezcla a 1.000 equivalente por kilogramo día, o sea, en un día. Eso significa que en vez de usar una fórmula 1030-10, podemos utilizar, según los cálculos, una 1030-15, 1030-20, 1045-20, o sea, una mezcla donde le aumentemos el potasio en la mezcla. En el caso de la moderada, hacemos a 0,5 mil equivalentes por kilogramo y en caso de la grave, 1.000 equivalente por kilogramo. La fórmula de corrección es los 1.000 equivalentes que nosotros queremos corregir por el peso por 0,3. Esto me da el resultado de los ml de cloruro de potasio a corregir, pero también tenemos que calcular a qué velocidad de infusión. Y la velocidad de infusión normalmente suele ser de 0,5 mil equivalente por kilogramo hora. Para facilitarles esto, si es que tenemos una hiperpotasemia moderada, le podemos hacer la corrección en 1 hora. Si tenemos una grave, le hacemos corrección en 2 horas. Pero para estar más tranquilos, idealmente normalmente hacemos las correcciones en 2 horas, a menos que el paciente esté muy, muy grave, pero con una hiperpotasemia moderada no va a estar tan hecho pelota como una grave, pero tratar de mantener como mínimo 0,5 mil equivalentes hora. ¿Cómo calculamos la dilución? Bueno, por vía periférica hacemos de 60 a 80 mil equivalentes en 1.000 ml de suero fisiológico. Dextrosa al 5%, agua destilada, sobre todo en neonatos. La dextrosa al 5%
no utilizamos tanto por el tema de que al tener glucosa, esto lo que hace es que induce la generación de insulina y muchas veces no tenemos una corrección total de lo que queremos. Y por vía central podemos hacer más concentrado de 100 a 200 mil equivalentes por kilogramo en 1000 cc de suero fisiológico. Y suero fisiológico destroza agua destilada igualmente. Y acá tenemos un ejemplo, un paciente que tiene 2 años, 12 kilos, con un potasio de 2,8. Primero determinamos el tipo de hipopotasemia. Como está entre 3 y 2,5, determinamos que es una hipopotasemia moderada. Segundo, determinamos a cuánto vamos a corregir y como es moderada, hacemos 0,5 mil equivalentes por kilogramo. ¿Cuántos ml de cloruro de potasio vamos a utilizar? Y hacemos el cálculo, 0,5, que son los 1000 equivalentes a corregir, por el peso, que es 12, por 0,3, que es una constante porque es al 3 molar. O podemos hacer dividido 3. Me sale 1,8 cc de cloruro de potasio, 3 molar. Ahora, vamos a determinar, segundo punto, la velocidad de infusión. Si vamos a hacer a 0,5 ml por kilogramo hora, significa que podemos hacer la corrección en una hora. ¿Por qué? Porque hicimos a 0,5 mili equivalentes por kilogramo nuestra corrección. Pero, como siempre les digo, por seguridad yo haría en 2 horas. Y ahora terminar la dilución. Si tengo una vía periférica, acá por ejemplo yo decidí utilizar, dijimos que era de 60 a 80 mil equivalentes. Yo digo, vamos a hacerlo a 80. Entonces, si mi dilución es de 80 mil equivalentes en 100 cc y yo le tengo que pasar a este paciente 6.000 equivalentes. ¿De dónde salió ese 6.000 equivalentes? De este cálculo. 0,5 mil equivalentes por peso. 0,5 por 12 es 6. ¿Qué significa eso? Que 6.000 equivalentes es lo que yo necesito para que este paciente se corrija su potasio al nivel normal. Entonces, 6 por 1000, 6.000 dividido 80, 75 cc. O sea que yo a este paciente le tengo que pasar 75 cc de cloruro, perdón, le tengo que pasar 1,8 cc de cloruro de potasio al 3 molar diluido en 75 cc de suero fisiológico a pasar en 2 horas. Y si voy a usar por vía central, dijimos entre 100 y 200 mil equivalentes por 1000 cc. Yo acá decidí hacer las 150 mil equivalentes. Vemos cuántos mil equivalentes corregir. Entonces dijimos que eran 6.000 equivalentes lo que tenemos que corregir en el paciente y hacemos la regla de 3. 6 por 1000, 6.000 dividido 150 me sale 40. ¿Ven? Como podemos hacer más concentrado por vía central. Entonces estos 40 cc pasarle en 2 horas al paciente. Bueno, y como le indicamos a enfermería, y bueno, y básicamente esa parte se me olvidó de poner en la diapositiva, le vamos a poner 1,8 cc de cloruro de sodio al 3 molar, si va a ser por vía periférica, diluido en 75 cc de suero fisiológico, agua destilada, a pasar en 2 horas. Si es que vamos a hacerle por vía central, vamos a indicar 1,8 cc de cloruro de potasio al 3 molar, diluido hasta 40 cc de suero fisiológico, agua destilada, a pasar en 2 horas. Y posteriormente a eso, un nuevo control de potasio. Igualmente, mientras que nosotros hacemos todo esto, todas estas correcciones, tenemos que continuar estudiándole al paciente y ver cuál es la causa de la pérdida del potasio del paciente. Y de nuevo ahí viene, y es muy importante estudiar la parte renal por el tema de que hablamos que el 80-90% se excreta por vías renales. Entonces, pedir urea, creatinina, ver una orina 24 horas, y si el paciente está recibiendo, por ejemplo, medicamentos como anfotericina B, hacerle un dosaje previo de potasio, ver que esté bien, si el potasio está bajo, corregir el potasio y después recién hacer la anfotericina B.
Y una vez culminado el goteo de anfotericina B, controlar de nuevo el potasio del paciente y corregir de ser necesario. Pero no iniciamos, sobre todo la anfotericina, antes de tener un control previo del potasio porque nos puede empeorar. Algo que también tenemos que controlar es si es que durante la infusión tenemos alguna alteración electrocardiográfica, alguna bradicardia del paciente, en ese momento suspendemos la administración de potasio. Y también vimos en muchos, o sea, en dos o tres oportunidades, no muchos casos, que muchas veces hacemos las correcciones y seguido a eso le ponen algún medicamento y le hacen, lavan más o menos la vía de forma muy rápida y ahí el potasio que quedó en la tubuladura del paciente básicamente se dispara y el paciente nos puede hacer alteraciones. O sea, idealmente cuando se termina la corrección de potasio, se saca esa jeringa y se saca esa, ¿cómo se dice? Se saca esa tubuladura y se pone una nueva si es que se va a usar esa vía para otra cosa. Porque ya ocurrió varias veces que le quisieron hacer un lavado y le hicieron el lavado demasiado rápido y el potasio que quedó ahí en la tubuladura hizo que el paciente de repente tenga un paro. Entonces, es preferible desechar nomás esa cantidad que quedó en la tubuladura a tener complicaciones después. El potasio y el sodio son correcciones que hay que tener cuidado. El sodio de repente te da un poquitito más tiempo de actuar, pero el potasio no. Entonces, estricta monitorización, alarmas al máximo de los monitores, sobre todo con la corrección de potasio y estar atento a cualquier alteración del ritmo. En cuanto al calcio, bueno, básicamente la concentración normal del calcio sérico es de 8,6 a 10,3 mil equivalente por decilitro o 2,15 a 2,57 milimoles. Y el calcio iónico es de 4,5 a 9 miligramos por decilitro o 1,2 a 1,23. Normalmente la forma en que nosotros tenemos la presentación suele ser el calcio sérico, nos suele presentar 1000 equivalentes por decilitro y el calcio iónico en milimoles por litro. Entonces estos son los niveles normales. Y podemos encontrar el calcio en tres fracciones diferentes. La fracción ionizada, que es el calcio iónico, que es la fracción que está libre en el plasma, que es un 48% del calcio total. La fracción unida a proteínas aniónicas, que es un 40% del calcio total. El 90% de este calcio normalmente está unida a la albúmina y el 10% a las proteínas. Y la fracción que forma complejo, que es el 12% del calcio total, que está unido al fosfato, lactato, citrato y bicarbonato. Por eso, y por eso también, por este calcio unido a las proteínas, siempre es importante fijarnos en el contenido de albúmina del paciente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos el calcio sérico, lo que nos mide el calcio sérico es el calcio unido a las proteínas. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos albúmina baja, nuestro calcio sérico va a estar bajo. Entonces, en ese caso conviene mirar nuestro calcio iónico para ver cómo está. Si nuestro calcio iónico está normal, nuestro calcio sérico está bajo, probablemente este calcio sérico bajo sea por hipoalbuminemia. Y de ahí que viene la fórmula para corregir el calcio sérico basado en la albuminemia, que la fórmula es 4 menos albúmina plasmática por 0,8 más calcio sérico. Esto nos da básicamente el resultado del calcio corregido. Entonces, siempre tenemos que hacer esta fórmula de corrección de la albúmina para determinar si nuestro calcio es confiable. O si no, vemos directamente el calcio iónico, que es el calcio diluido en el suero, que nos va a dar un dato más preciso y no tratar de corregir el calcio, agregarle complemento del calcio al paciente y realmente lo que estaba necesitando era proteínas. Y ahora vamos a la hipercalcemia. Definimos la hipercalcemia como niveles de calcio mayor a 11 o de calcio iónico mayor a 5,4.
Las causas pueden ser neoplasias malignas, hiperparatiroidismo primario, secundario, exceso de vitamina D, otros compuestos siempre relacionados a la vitamina D, medicamentos pueden ser litio, fosfocarnet, hormona de crecimiento, toxicidad por teofilina y aminofilina. Actualmente ya no se usa más tanto esto, aminofilina es lo difícil de conseguir. Y administración de diuréticos tiacídicos. En insuficiencia renal podemos ver en la fase diurética de la insuficiencia renal, sobre todo después de que haya una rhabdomiólisis en insuficiencia renal crónica y post-trasplante renal, por el tema de la dificultad muchas veces la eliminación del calcio. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, bueno, primero la clasificación leve es de 10,4 a 11,9, moderada de 12 a 13,9 y grave por encima de 14. Y acá ya tenemos una crisis de hipercalcemia. Las manifestaciones clínicas podemos tener neurológicas como hiperreflexia, hipotonía, somnolencia, alucinaciones, trastornos visuales, debilidad muscular, crisis convulsiva, o sea, todo lo que implique polarización y despolarización. Acuérdense, potasio y calcio están muy relacionados con polarización y despolarización, por eso que podemos tener trastornos neurológicos, sobre todo de la conducción nerviosa. Hemodinámica, cuando podemos tener hipertensión arterial, bradicardia, arritmia, acortamiento del intervalo QT y bloqueo de primer grado. Y metabólicas, poliuria, nefritis intersticial e insuficiencia renal aguda. En cuanto al tratamiento, y bueno, el tratamiento es tratar de eliminar el calcio, furosemida de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo, lo que hace es reducir la reabsorción distal del calcio y eso elimina la hipercalciuria. En caso de que no funcione esto, podemos también hacer hemodiálisis o terapia de reemplazo renal continua. La prednisona, el uso de corticoides a 2 miligramos kilogramo día para hipercalcemias crónicas o toxicidad por la vitamina D. Y los bifosfonatos que en la actualidad son la elección en hipercalcemia grave porque el fósforo compite con el calcio y lo desplaza. Y los corticoides que ustedes saben que favorece la eliminación del calcio y muchas veces incluso uno de los riesgos que puede causar el uso de corticoides es la descalcificación de los huesos. Pero en el caso de la hipercalcemia es un tratamiento que se utiliza. Entonces, de repente, lo más fácil y lo más rápido de hacer es furosemida y prednisona. Bifosfonato es dificilísimo conseguir fósforo últimamente, incluso para NPT, y la hemodiálisis tenemos que dejar ya para los casos graves en los cuales no consigamos acción con la furosemida y la prednisona. En cuanto a la hipercalcemia, perdón, hipocalcemia, hablamos de calcio sérico menor a 8 miligramos por decilitro, con albúmina sérica normal o calcio iónico menor a 4,2 miligramos por decilitro, o sea, menor a 1,05. Como habíamos dicho, siempre hacer la corrección de calcio y ver si realmente, en el caso de hipoalbuminemia del paciente, si realmente este calcio sérico 8,8 menor a 8,8 es menor a 8,8, eso es hipoalbuminemia no más. Y si es que tenemos una gasometría y nos mide el calcio iónico, mirar el calcio iónico. La etiología, puede haber hipocalcemia neonatal, hipoparatinoidismo, deficiencia de vitamina D y exceso de captación de calcio intracelular. Los medicamentos como la fenitoína o difeniliantoína, el fenobarbital, el ketoconazol, en pacientes oncológicos, las paraginasas, cisplatino, doxorubicina, inhibidores de la bomba de protones y fosfocarnet pueden producir hipocalcemia. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos neurológicas, como dijimos, neurológica y hemodinámica porque son los que dependen de los potenciales transmembranas. Y podemos tener parestesia, debilidad muscular, el signo de Chebostek y Trousseau. Chebostek es cuando básicamente el temblor si mal no recuerdo, el temblor del maxilar inferior a la estimulación, crisis convulsiva e hipertensión intracraneal. Y hemodinámica tenemos prolongación del intervalo QT, arritmia, disfunción ventricular izquierda, hipotensión arterial y miocardiopatía dilatada.
básicamente por la dificultad de contracción por la hipocalcemia. Es básicamente el otro daba de repente calambres y contracciones, la hipercalcemia, la hipocalcemia nos produce más relajación por la dificultad para la repolarización. En cuanto al tratamiento, se puede tratar con gluconato de calcio al 10%, 30 a 60 miligramos kilogramo dosis cada 6 horas. Se puede hacer infusión continua entre 8 a 32 miligramos por kilogramo hora o el famoso que nosotros hacemos que es 1 a 2 ml por kilogramo diluido al doble en suero fisiológico o dextrosa a pasar en 15 a 30 minutos. Y como dijimos, el gluconato de calcio se puede hacer por vía periférica y controlar bien, porque hay dos presentaciones de gluconato de calcio. Está el gluconato de calcio al 10% y está al 25%. Normalmente creo que al 10% es el que más hay, pero algunas veces aparece al 25% por ahí. Bueno, y ahora, por último, magnesio. La concentración normal varía según la edad. De 7 días a 2 años es de 1,6 a 2,6. De 2 a 14 años es de 1,5 a 2,3. La hipermagnesemia, hablamos de hipermagnesemia cuando tenemos una concentración sérica mayor a 2,8. La etiología de hipermagnesemia puede ser por exceso en aporte de laxantes. Como saben, el magnesio tiene, los laxantes tienen mucho magnesio. Y ahora que está de moda tomar magnesio, puede también generarse hipermagnesemia. Nutrición parenteral por exceso en los cálculos. Recién nacidos de madres que recibieron magnesio por eclampsia o preeclampsia. Insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal crónica. Hipotiroidismo, hormona de crecimiento, hipercalcemia hipocalcitrúrica familiar. Suelen ser las causas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, las manifestaciones al igual que el calcio y el potasio pueden ser neurológicas con debilidad, hipotonía, parálisis muscular y estado de coma. Ventilatoria podemos tener depresión respiratoria y apneas. Y a nivel hemodinámico, bradiarritmia, prolongación de los intervalos PR, QRS y QT con bloqueo AB y paro cardíaco. Y hematológicas podemos tener alteración de los tiempos de coagulación. En cuanto al tratamiento, en los pacientes con función renal conservada posiblemente no requieran tratamiento, podemos hacerle una dosis mínima de furosemida y que el cuerpo elimine el exceso de magnesio. Ahora, cuando el paciente está con una función renal comprometida y vemos que el potasio, el magnesio va aumentando, podemos hacerle diálisis o hemodiálisis. Y podemos lograr un efecto antagónico al efecto del magnesio mediante la administración de gluconato de calcio de 50 a 100 miligramos por kilogramo. Realmente el metabolismo del calcio y la acción del calcio está muy ligada a la del magnesio. Entonces, así como el calcio es el antídoto, por decir así, a la hipermagnesemia, el magnesio es el antídoto para la hipocalcemia que no mejora con nada. Entonces, eso también es muy importante si es que tenemos un paciente con una hipocalcemia persistente, ver cómo está el potasio, perdón, el magnesio y tratar de corregir también el magnesio. O sea, van de la manito. En cuanto a la hipomagnesemia, hablamos de hipomagnesemia cuando tenemos una concentración de magnesio menor a 1,5 miligramos por decilitro. La etiología puede ser por distribución al compartimiento óseo en el síndrome del hueso hambriento o síndrome de realimentación. El síndrome de realimentación, por ejemplo, vemos en pacientes desnutridos que no fueron alimentados por mucho tiempo y que de repente le damos mucho alimento con una carga muy alta de calorías. Entonces ahí nos genera el síndrome de realimentación. Por eso que eh, los nutricionistas, por ejemplo, en la primera semana hacen la fórmula con F75, que es 75 kilocalorías por kilogramo, y después de una semana recién pasan a la fórmula con el 100% de aporte calórico, justamente para evitar el síndrome de realimentación.
Puede ser también por pérdida renal de magnesio y por magnesemia familiar hipercalciuria, nefrocalcinosis, alteraciones del transporte renal de magnesio. Y medicamentos como cisplatino, carbapalatino, ciclosporina, tacrolimus, anfotericina B, aminoglicosidos y fosfocarnet. Yo, por ejemplo, estoy normalmente con hipomagnesemia por la ciclosporina que estoy tomando y tengo que tomar magnesio 2 veces al día. Me olvido de tomar un día y me despiertan los calambres a la noche, por ejemplo. Y eso es por la falta de magnesio. Aparte que está de moda porque te ayuda a dormir bien, ir de cuerpo, o sea, es el boom es el magnesio ahora. En cuanto a las manifestaciones clínicas, las neurológicas y hemodinámicas, como dijimos, las neurológicas que pueden producir debilidad muscular, parestesia, fasciculaciones, signo de Trousseau-Chevostet, crisis convulsivas. Antes, por ejemplo, decían que tenés calambre porque te falta potasio y le metía ya una banana. Ahora se vio que de repente los calambres y las fasciculaciones pueden ser por déficit de magnesio. Y las hemodinámicas, por ejemplo, arritmias, taquicardia, fibrilación ventricular, prolongación, o sea, todo lo que podemos ver en las manifestaciones cardíacas, porque como dijimos, alteran también el tema de las repolarizaciones y está muy ligado al metabolismo del calcio. El tratamiento ante la presencia de convulsiones o arritmias se puede administrar de 25 a 50 miligramos por kilogramo en 2 horas. Una administración muy rápida lo que puede hacer es la eliminación del calcio en la orina y la fórmula rápida de corrección con sulfato de magnesio al 50%, que es de peso por 0,1. Eh, Hay dos presentaciones, al 25% y al 50%. Si nuestra presentación es al 50%, es peso por 0,1. Si nosotros hacemos por esta fórmula, les vamos a estar dando 50 ml por kilogramo y esto diluimos en dextrosa a una concentración máxima de 75 miligramos por ml. Si es que nosotros tenemos sulfato de magnesio al 25%, es peso por 0,2. Hay una fórmula así que decimos, si un ml tiene eh, 5.000 miligramos, tantos ml, o sea, no quise meterme en ese aspecto porque genera más confusión. Entonces, básicamente lo que hacemos es peso por 0,1 y eso nos da los ml de sulfato de magnesio a administrar, que no tiene que sobrepasar los 4 ml, en el caso de que sea el sulfato de magnesio al 50%. En el caso de que sea sulfato de magnesio al 25%, es peso por 0,2 y no superamos los 8 ml, que sería, a ver, un poco 5 por 4 sería 2.000 miligramos aproximadamente. O sea, no sobrepasar eso en cada corrección. Y la concentración máxima es 75 miligramos por ml. A veces yo suelo ver que le hacemos correcciones en 300, 400 ml y realmente no hace falta una dilución tan grande del magnesio. Y esto se pasa en 2 horas. Bueno, creo que eso es todo. Ahora, si hay alguna pregunta, estoy atento. Ah, Iván, sí, 50.000 miligramos en 10 cc, 500, sí, en 100 cc tiene que ser, 50.000 miligramos en 100 cc. Y básicamente queda 500 miligramos en un cc, así mismo. Bueno, ¿alguna consulta, alguna pregunta que tengan sobre este tema? Pueden activar su micrófono o pueden escribir en el chat. Bueno, igualmente yo les voy a estar pasando a los chicos que están ahora rotando por la terapia y los otros residentes de esta clase y bueno, convendría eh, que hagan que hagan un formulario y decidan cuál es la mejor forma según los recursos que tienen de manejar los electrolitos, cuáles son los niveles que van a manejar
y cómo van a hacer las correcciones. Yo traté de hacer lo más fácil posible porque para los chicos de IPS y Acostañú que conocen la corrección de sodio, por ejemplo, era un cálculo así inmenso, larguísimo, pero me gustó mucho ¿cómo se llama? Me gustó mucho este esquema que dio para corrección de calcio. No, hay Calle sí, de calcio que actúa como resina de intercambio. Sí, realmente. Calle como les digo, una vez creo que vi y era de aplicación rectal y le pasaron al paciente por vía oral, pero después ya no vi más su uso. Y llegamos a tener pacientes con potasio incluso de 8 pero que salieron sin utilizar, ¿cómo se dice? Sin utilizar sin llegar a las resinas intercambiadoras ni la hemodiálisis. Me acuerdo que era hija de un terapista adulto y él se desesperó porque nunca vio un adulto de un potasio de 8 y que siga vivo. Y nosotros así tranquilos y campantes con potasio de 8 y la nena salió por suerte. Sulfato siempre para 2 horas. Idealmente, sulfato de magnesio en 2 horas se tiene que hacer. Vos sabés que, Rocío, estuve buscando realmente y decía, por ejemplo, que el sulfato de magnesio en 2 horas, el gluconato de calcio o la corrección de calcio se puede en 15 a 30 minutos. Eso es lo que encontré en el manual de la SLAS. Ahora voy a investigar más y te voy a responder la semana. Bueno, no sé si no hay más preguntas. Sí, se suele hacer en 1 hora, pero lo ideal es hacer en 2 horas. Acordate, Iván, que aparte de que el magnesio, o sea, hacemos la corrección de magnesio, te puede producir hipotensión arterial. Y no todo magnesio menor a 1,5 se corrige, solamente el que presenta alteraciones y el que va acompañado de una hipocalcemia que no se corrige. Idealmente tenemos que agregar el magnesio en la mezcla si es que no, si es que vemos que nuestro magnesio está bajo. Y después está el tema también del sulfato de magnesio que utilizamos en pacientes asmáticos. Ese sulfato de magnesio sí se hace en media hora. La dosis creo que va entre 25 a 75 miligramos por decilitro y tenemos que controlar estrictamente la presión arterial del paciente. Creo que esa es la única indicación en la que se hace de forma rápida, así en 30 minutos. Y como les digo, yo me acuerdo, el doctor Franco eso decía, ¿para qué le corrigen el magnesio al paciente si no tiene alteraciones? O sea, idealmente el magnesio se tiene que corregir en 24 horas. ¿De qué manera? Agregándole a la hidratación parenteral. ¿Cuánto? 50, 75 miligramos por kilogramo en un día. O a veces le hacemos, no queremos calcular y le metemos 4 cc o 8 cc, dependiendo del tipo de magnesio. ¿Puede ir por vía venosa periférica con la hidratación parenteral? Sí, puede ir, porque no interactúa con otros electrolitos. Puede ir, no precipita. Realmente creo que el único que no puede ir, que no pueden ir juntos era el bicarbonato y el calcio. Después, porque precipita. Después el resto sí. Y cuando hacemos las correcciones, siempre empezamos, si tenemos hipocalcemia, hipormagnesemia, hiponatremia, siempre empezamos por el potasio, seguido por el calcio y por último por el magnesio. Si la hipocalcemia es muy profunda, entonces hacemos potasio, magnesio y calcio, porque
probablemente si no corregimos nuestro magnesio no se va a corregir nuestro calcio. Pero siempre potasio primero y después el resto. Tuvimos ya casos de pacientes, por ejemplo, que indicamos las correcciones y le hicieron primero el calcio, estaba hipopotasémico y el paciente empezó a radicalizar porque básicamente el potasio competía con el calcio estaba subiendo, el potasio estaba bajo, entonces empeoró los síntomas cardíacos. Y ahí mismo suspendimos el goteo de calcio y le indicamos primero el de potasio. Entonces, en ese orden. Hay también gente que mezcla y pone junto el potasio y el calcio para una corrección. No es lo ideal hacer eso. Idealmente las correcciones tienen que hacerse de forma separada. Y bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizada la charla. Muchas gracias a los que asistieron y bueno, espero que les haya servido mucho. Y voy a estar pasándole a los residentes de esta clase para que tengan a mano, para que tengan a mano y puedan leer. Y bueno, gracias chicos a todos y nos vemos próximamente y voy a ver para subir en YouTube y pasarles el video para que puedan asistir también a para que puedan ver de nuevo. Sí, Marlene, les voy a pasar también a ustedes, les voy a pasar a toda la clase. Voy a subir a mi YouTube, ahora que soy TikToker y YouTuber, voy a subir ahí.